Pasamos al cuarto punto del orden del día. El primero ya de carácter no resolutivo es una moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre el incremento del importe del salario mínimo interprofesional. Perdón, el dictamen. La Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2016, dictaminó favorablemente con el siguiente resultado: de EVA Podemos sí, Ciudadanos y Partido Popular abstención, Partido Socialista e Izquierda Unida sí. Los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja exige al Gobierno central que se incremente el importe del salario mínimo interprofesional en la magnitud que ha crecido el IPC en el periodo en el que se han producido sus 5 últimas actualizaciones. Ha salido el concejal Jiménez. Vale. El ponente de la moción, su turno para exposición. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Ya? Sí. Bueno, no voy a aclarar aquí ni a traer nada nuevo. Simplemente exponer un poco pues que la situación económico-laboral que existe ahora mismo en España pues no es la que nos encontramos. En la que nos encontramos pues se hace necesaria que todas las instituciones, incluida el propio ayuntamiento, pues sean especialmente sensibles, ¿no?, con la generación de empleo, las condiciones laborales y la protección del desempleo, evitando pues generar situaciones de pobreza y desigualdad extrema que son indicativos pues de una gran injusticia social, ¿no? El gobierno del Partido Popular, yo creo que ajeno a toda esta problemática en algunos momentos, y en aplicación de uno de sus principales objetivos, que es el apoyo, pues como siempre, pues, a las clases pudientes, en detrimento de los ciudadanos, aunque después sean adalides de los defensores de los pobres y de la gente más necesitada, siguen tomando medidas económicas encaminadas pues, a incrementar pues, esa brecha social. Ha hecho desaparecer la clase media en este país de un plumazo, que tanto tiempo nos costó crear, porque era el sustento realmente de lo que era la economía de este país. Y bueno, la supuesta recuperación, pues maquillada en las cifras macroeconómicas impulsadas por las medidas obligatorias impuestas al gobierno del PP desde Europa, por el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, al margen de la bajada del precio de los carburantes a nivel mundial, hace que recurrentemente el gobierno pues presuma de mejoría en la situación y que los famosos brotes verdes que ya vamos saliendo y que estamos creando mucho empleo que hay que decir que es muy precario, algunos de horas. Y bueno, si ya lo arrimamos a la vergonzosa reforma laboral que ha dejado a millones de trabajadores en una situación de inseguridad extrema y en condiciones próximas a la esclavitud casi, facilitando una devaluación interna basada, pues según todos los expertos en economía, pues en la pérdida del poder adquisitivo por parte de los empleados por cuenta ajena, de la seguridad en el mantenimiento de su empleo y de la facilidad en el despido y recorte de jornadas. Es lamentable ver cómo países pues como Eslovenia, Malta, con el PIB per cápita inferior al nuestro, tienen salarios mínimos interprofesionales superiores, muy superiores. Y que nuestro país pues se encuentra a niveles de países pues con las economías más débiles, ¿no?, como son Grecia, Portugal, los que el mencionado PIB pues vuelve a ser sensiblemente inferior. Desde el 2011, en el que el salario mínimo era de 641 euros, con 40, el IPC ha subido un 3,3%, mientras que el salario mínimo interprofesional se ha incrementado solo un 2,15%, siendo en la actualidad 655,20. Sobran los argumentos, creo yo, para definir esta política como sectaria, injusta y de vergüenza nacional, lo digo de verdad. Mientras que se aporta dinero a fondos para salvar instituciones financieras y otro tipo de grandes negocios, mientras tanto, y se ponen en marcha pues unas amnistías fiscales que benefician a los defraudadores más acaudalados del gobierno del señor Rajoy, y se ensaña con las clases más desfavorecidas, se reducen totalmente los ingresos de estos últimos que he nombrado. Por lo anteriormente expuesto, pues proponemos al Pleno de la Corporación que el Ayuntamiento de Nerja exija al Gobierno central que se incremente el importe del salario mínimo interprofesional en la magnitud como mínimo que ha crecido el IPC en el periodo en el que se ha producido sus últimas 5 actualizaciones. Muy bien. ¿Algún grupo, turno de intervención? Por aquí. Sí.
Turno de la portavoz de Eva Podemos. Bueno, desde el Grupo Municipal Eva Podemos, sobre la moción presentada por el Partido Socialista, decir que vamos a estar a favor, ya que entendemos que efectivamente las políticas económicas del Partido Popular han ido encaminadas a favorecer a los bancos y a las clases pudientes, entendiendo también que los 655,20 euros del salario mínimo interprofesional no son suficientes para el soporte de la economía de muchas familias, siendo necesarios también posibles complementos dependiendo de las personas que convivan en cada unidad familiar. Y que bueno, deberíamos marcarnos a lo mejor la línea de en 2018 pues llegar hasta un salario mínimo interprofesional de 800 euros. Para ir equiparando, como bien has dicho, José María, el salario mínimo interprofesional del resto de países de Europa, ya que en la actualidad el nuestro pues, es uno de los más bajos. Tú has dicho algunos países que con menor renta per cápita que España pues tienen salarios interprofesionales mayores. Poner el dato, por ejemplo, de Luxemburgo, cuyo salario mínimo interprofesional está en 1.900 euros, o Bélgica 1.500. Estamos solamente pues por encima de Grecia o de Portugal o de Polonia, con 409 euros. En definitiva, pensamos que no es suficiente plantear una subida del salario mínimo interprofesional, habría que plantear un conjunto de medidas que nos fuesen acercando pues, a la situación que hay de media en Europa. Muy bien. Turno de intervención del Grupo de Ciudadanos. En primer lugar, aconsejarle al señor concejal que antes de terminar la moción la corrija y subsane los errores que hay sobre los distintos datos económicos. Donde dice el salario mínimo interprofesional subido 2,15, en realidad, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario ha subido un 2,10. Y el IPC, el índice de precios al consumo, en vez de un 3,3%, ha subido un 3,1%. No lo decimos nosotras, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Además de eso, este grupo, perdón, está muy cerca. El grupo de gobierno exige al gobierno, cosa que nos resulta un poco simpático, por no decir otra cosa, porque claro, con la fuerza que tiene un ayuntamiento puede exigir al gobierno. Estas son de estas mociones que vienen al pleno, que en realidad es un posicionamiento porque no va a conducir a ningún tipo de solución seria para la realidad de los ciudadanos. No obstante, queremos hacer constar que en el programa de Ciudadanos hay 350 soluciones para cambiar España. En la número 42, para reconstruir la clase social, la clase media trabajadora, hay un apartado en el que Ciudadanos establece un salario, pretende garantizar con esta medida el salario mínimo de los trabajadores. Sobre todo porque en España hay más de 7,5 millones de personas que no llegan al salario mínimo interprofesional. Para poder subsanar esto, bajo nuestro punto de vista, sería muy conveniente que la clase social y la clase política se comprometieran a hacer un complemento salarial que sería variable en función del número de hijos, para que las condiciones de la familia pudiesen mejorar y tuviesen un salario digno para poder mantener a las mismas. Por lo tanto, aunque vamos a apoyar esta moción, le rogamos al grupo de gobierno que la rectifique. Gracias. A ver, en cualquier caso no es que se pueda rectificar, es decir, se puede acoger, pero la parte del acuerdo que se pide, como no habría ningún tipo de modificación, porque exigía al Gobierno central que se incremente el importe del salario mínimo interprofesional, se anota los datos reales que ha comentado usted, se anota, en vez de terminado en 10, 2,10, 2,15, 2,10, y el otro dato que ha facilitado lo hacemos constar, pero el acuerdo se tendría que permanecer. ¿Puede repetir los datos exactamente? En vez de 2,15 era 2,10. Vamos. ¿Y en vez del 3,3? En vez de 2,15 es 2,10. El salario mínimo interprofesional ha subido un 2,10. Y en vez del 3,3, el índice de precio al consumo ha subido un 3,1. Vale.
3,10. Y exigir, pues sí, exige. Por exigir que no pasa nada. Turno de intervención de Izquierda Unida. Muchas gracias y buenas tardes a todos los aquí presentes en un pleno más. Efectivamente, en esta moción lo que pide el Partido Socialista es que este ayuntamiento traslade al Gobierno central, como se ha hecho en otras tantas y se seguirá haciendo en otras tantas ocasiones, a políticas que entendamos que tienen que cambiar desde donde la administración que se tiene que cambiar, que es el Gobierno central, que es quien aprueba y desaprueba las reformas laborales y los salarios mínimos interprofesionales. En este caso, el Partido Socialista lo que pide es que se actualice, se incremente este importe con respecto al IPC y no la subida que ha habido en los últimos años. Más concretamente, la última subida la llevaba a cabo el Gobierno en funciones del Partido Popular tras las elecciones de noviembre y fue de la asombrosa cantidad de un 1%, lo cual pues decía mucho, justo semana después de llevar a cabo unas elecciones, de cuáles pueden seguir siendo y seguirán siendo las políticas que pretende llevar a cabo este partido político. Una vez dicho esto, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y acorde con nuestras propuestas políticas, creemos que simplemente actualizar el salario a la actualización que se vaya produciendo del IPC pues puede ser algo que quede escueto. Una de las medidas, como bien explicaba Ciudadanos, las medidas que llevaban ellos en su programa, las que llevaba y que propone Izquierda Unida y que siempre se han defendido en pro de la clase trabajadora, es la elevación progresiva de este salario. Si bien era llegar en este 2016 a 774 euros, cosa que obviamente y con un gobierno en funciones que ya además sabemos en qué línea va, pues no hemos podido ver, llegar al 2017 con 890 euros, al 2018 1.023 y al 2019 1.176 euros para así equipararnos a los salarios mínimos que tienen en países como Francia, Holanda, Reino Unido y Alemania, esos países a los que el gobierno del Partido Popular les gusta mirar, pero no obviamente para el salario que recibe o que podría recibir la clase trabajadora. Asimismo, también garantizar un salario mínimo garantizado para que afectaría a 2 millones de personas, para personas que tengan ingresos por debajo del 70% del salario mínimo interprofesional, ayudarles con 529 euros. Evidentemente, el Partido Popular seguirá en la línea de ayudar a las grandes empresas y a la banca y, evidentemente, la izquierda de este país seguirá queriendo ayudar a la clase trabajadora. Por eso, le pagaremos más, o proponíamos pagar más a los trabajadores, que al fin y al cabo son después los que van a consumir en esta economía española y al fin y al cabo somos la clase trabajadora la que podemos hacer y seguir manteniendo la economía española. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención del Partido Socialista? Yo, en primer lugar, agradecer a la señora Sánchez que me corrija estos datos. Yo le puedo decir también lo he cogido de una página oficial. Si están variando, pues no sé si me habrá equivocado esta misma página. Pero también le tengo que recordar que usted está diciendo que este tipo de emociones son las que, usted ha dicho, que este tipo de emociones son las que se llevan y después resulta que no sirven para nada. Mire usted, dígale usted a los nerjeños que cobran 655 euros al mes o al resto que están por debajo de esa cifra, que no sirvan para nada, que nos callemos nosotros y no digamos nada, que nosotros no podamos pelear por lo que cobran los nerjeños. Lo mínimo que podemos hacer es, aunque no sirvan para nada, ya será culpa del gobierno central, es reclamar que se suban ese salario mínimo interprofesional. Como mínimo debemos de decirlo, y yo creo que se traen a estos plenos para precisamente se nos escuche, porque desde los municipios pequeños es de donde tenemos que luchar contra este tipo de injusticia. Recordar también que, como bien ha dicho Jorge y mi compañera y Cristina, hombre, por supuesto no solo vamos a intentar que sea solo pues, que suba lo del IPC, lo suyo sería una progresión sucesiva, como bien ha comentado la compañera Anabel, para que fuese, bueno, hasta en el año 2020 que por lo menos estuviésemos al nivel que está Francia, ¿no? O que están estos otros países del Eurogrupo. Lo que sí es verdad es que no podemos quedarnos en 655 euros. No podemos quedarnos.
porque desde el año 2011, igual me equivoco también en estos datos, pero también lo he cogido de una página, desde el año 2011 al 2015 se ha subido el salario mínimo interprofesional 14 euros. 14 euros. Es irrisorio. Irrisorio. En dos ocasiones se ha congelado, no se ha llegado a subir. Mire usted, yo no sé si nos tenemos que quedar callados para eso. Yo creo que no tenemos que quedarnos callados. Es más, y no es insuficiente, es muy insuficiente. Desde el año 2000, en la época que estuvo el señor Rodríguez Zapatero, esa legislación se subió casi 100 euros. Casi 100 euros. Es irrisorio también. Pero, oye, comparándolo con los 14, mire usted, yo creo que hay alguna diferencia. Pues hay que ir en esa línea. Hay que ir en esa línea. Es más, hay que buscar todo tipo de política y todo tipo de medidas para insistir, presionar, hacer lo posible para que la gente se conciencie, los políticos a esos niveles se conciencien de que tienen que pelear por la gente, por sus ciudadanos. Que me conteste a mí, los señores del PP, ¿cómo puede vivir una persona con 655 euros? El que cobra 655 euros. Y mientras tanto vemos a una señora que se va a un sitio, se queda dormida y cobra 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes. Y eso lo estamos permitiendo. Eso lo estamos permitiendo. Lo que tendríamos que hacer los españoles, si tuviéramos un poco de vergüenza, es salir a la calle y decirle a esos señores que eso no puede ser. Eso no puede ser. No podemos permitir que mientras una persona no llega casi ni a 655 euros, algunos están muy por debajo de eso, están pasando muchas necesidades, mucha hambre, haya señoras que están imputadas y están cobrando 7.000 euros al mes para quedarse dormidas en un escaño en el Senado. Eso es vergonzoso. Yo sé que no tendrá nada que ver, pero es verdad. Tiempo, por favor. Vayamos a las mociones, por favor. Partido Popular. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Igual, señor Rivas, se encontró el país el señor Zapatero que se lo ha encontrado Rajoy. Y el de los brotes verdes, les recuerdo que fue precisamente Zapatero el que veía esos brotes verdes. Hablar, por supuesto que se puede hablar, pero yo creo que todos tenemos representación en el Congreso que pueden defender este tipo de puntos, incluso mejor que nosotros y con más posibilidades. Nosotros yo creo que debemos de hablar de los problemas que son de Nerja y que sí que concierne a nosotros poder arreglar y que allí seguro que no van a hablar de ellos ni van a arreglarlo. Por lo tanto, nuestros vecinos tienen mucha necesidad de solucionar problemas y nuestra obligación, antes que nada, es traer esos problemas aquí y solucionarlos. Pero estamos en ese punto al que llegamos últimamente desde que llegó el Gobierno del Cambio, en el que son mociones tipo que tienen que corregirle, como bien ha hecho Ciudadanos, yo también iba a hacerlo, pero ya visto que se ha corregido, no es necesario, porque ni siquiera se preocupan en mirar si el contenido está bien o no está bien, y eso la verdad es que me parece que debería hacer usted un poco más de énfasis, sobre todo porque vamos a leer el contenido de esta propuesta. Dice que la situación económica laboral en la que nos encontramos hace necesaria que todas las instituciones sean especialmente sensibles con la generación de empleo, las condiciones laborales y la protección al desempleo. Entiendo que será la protección al empleo. No vamos a proteger el desempleo, sino que tendremos que trabajar para el empleo. Otra errata más. Pues mire, como institución, como ayuntamiento, ¿qué han hecho ustedes cuando han llegado con el tema de los programas contra la exclusión social de empleo que poníamos en marcha? Señora alcaldesa, haga por favor de escucharme, que es que me interrumpe, igual que lo hago yo cuando usted está hablando. Entonces, usted perdone. ¿Qué hacemos? Ustedes se cargan los programas de empleo contra la exclusión social. 5 puso el Partido Popular y ustedes se los cargan de un plumazo. Y sin embargo tenemos que ver cómo vienen aquí a hablar de empleo y que concierne a las instituciones especialmente trabajar por el empleo. Mire, pero es que ya la verdad es que la cosa se complica un poco más cuando empezamos a hablar también sobre la protección de las condiciones laborales. Mire, les recuerdo que en el mes de abril vino una inspectora a las obras que estaban haciendo la jefatura de la policía local. Esas obras que no tenían ni proyecto, ni tenían plan de protección, ni tenían ninguna de esas documentaciones que se le pide a cualquier vecino que viene aquí al ayuntamiento para hacer cualquier obra, no contaba con ninguna de esas medidas, ni proyectos, ni demás.
Entonces vino la inspección y el Partido Popular se enteró y pidió información sobre esa inspección. Pues mire, desde el 19 de abril que lo solicitamos... Por favor, podemos ir a la moción, estamos hablando del salario mínimo interprofesional. No, estamos hablando del contenido de la propuesta. Respéteme, por favor. Vamos a ver, yo le respeto. No me interrumpa, le pido por favor que no me interrumpa. Perdone usted, soy la presidenta, a ver... No, si no es cuestión de no, siempre igual, no, mire usted. No la quiero señora presidenta, he hecho referencia a la moción y he leído lo que dice la moción y estoy hablando respecto a lo que dice la moción. Mire usted. Claramente la moción dice las condiciones laborales y estoy hablando de condiciones laborales y usted me vuelve a interrumpir como viene haciendo pleno tras pleno cada vez que no le interesa que yo hable de un tema. Y creo que eso es una falta de respeto muy grave que tiene usted conmigo o con mi grupo cada vez que hablamos de algo a lo que a usted no le interesa que se hable y que el pueblo sepa. Vamos a ver, yo no le estoy diciendo eso, ya he comentado con anterioridad que como ha ocurrido en otras muchas mociones, como ocurrió con el tema de las camareras de piso, se va desviando la atención. Yo creo que es importante hablar sobre esta moción y del salario mínimo interprofesional. Yo le he dejado que debata un tiempo sobre que vino la inspección de trabajo, de la obra de la policía y de todo. Lo único que le digo es que vamos a la moción sobre el salario mínimo interprofesional, proteger al que está desempleado también, naturalmente, sobre la moción en sí. Es lo único que le he dicho. Como los otros 20 años anteriores, que siempre nos decía, vamos a la moción, vamos a la moción. Solamente estoy diciendo eso, que creo que todo el mundo tiene derecho a que esto se discuta, el salario mínimo interprofesional. Simplemente que usted quiere continuar, pues nada, discúlpeme. Por supuesto que voy a continuar como continuaban ustedes cada vez que desviaban el tema a otro y yo no lo estoy desviando. El 19 de abril pedimos información sobre ese acta de inspección que se hace en la obra de la jefatura de la policía local. Es hasta el 4 de julio, tras que el jefe de la policía local nos denegara ese acceso, no entendemos por qué el jefe de la policía local nos tiene que denegar el acceso a una información, pues conseguimos que el 4 de julio por fin nos diesen cita y nos diesen información sobre ese primer acta. Posteriormente solicitamos que nos diesen información sobre la resolución de la inspección, algo que a día de hoy seguimos esperando desde hace ya más de un mes y medio. Pues ya nos ha llegado ese acta de la inspección en la que dice, pues obviamente, que no contaba con proyecto de ejecución, que no había estudio básico de seguridad y salud, que no había plan de seguridad y salud, que no había coordinación de seguridad y salud y sobre todo dice que al ayuntamiento le son exigibles las mismas obligaciones predicables a cualquier empresa o particular y que ponía en riesgo, como no, pues la seguridad de los trabajadores de la que se habla aquí, que dice que todas las instituciones tienen que ser especialmente sensibles a ese tipo de protecciones. ¿Ve cómo tiene relación, señora presidenta? Bueno, continúo. Igualmente, dice la propuesta, bueno, obviamente ya se ha visto una vez más que no quieren que se hable de la obra de la jefatura, esa obra que sea ilegal y que ha contado, obviamente, con un informe de inspección que ya veremos por dónde señora sale. García. La he dejado hablar, luego le contestaré. Segundo turno de intervención, la portavoz de Ciudadanos. Me consta y nos consta a Ciudadanos que todos los que estamos aquí en este salón de pleno y representamos al pueblo de Nerja, estamos siempre, y no puede ser de otra manera, comprometidos con el trabajo en Nerja, para los trabajadores, para todo tipo de trabajadores. Que haya 7,5 millones o más de personas que no lleguen al salario mínimo y que nos afecte a Nerja también, por supuesto, que seguro que nos afecta, y más en estos tiempos de crisis. Que es responsabilidad de este ayuntamiento velar porque todas las familias de Nerja tengan lo mínimo razonable para vivir dignamente. En ello estamos. Que esta moción le corresponde resolverlo al Gobierno, como bien ha dicho el grupo del PP, tiene que resolverlo el Gobierno y nosotros desde aquí nos sumaremos a reivindicar esto, pues sí, ¿por qué no? Pero este grupo de Gobierno debería traer mociones a este Pleno que realmente fueran compromisos para conseguir trabajo y situaciones laborales dignas para la gente de Nerja. Aquí se traen muchas mociones y efectivas para conseguir trabajo, muy pocas. Entonces, ¿por qué no se resuelven? Nosotros intentamos traer, luego nos las ponen como ruego, porque tenemos que rogar, no podemos exigir a este gobierno, se le exige al de la nación,
pero no al local. Entonces, ¿por qué no traemos aquí mociones para desarrollar los grandes proyectos de energía que están pendientes, que son tan importantes y todos se han comprometido para cumplir en las campañas electorales? Lo hemos dicho todo. ¿Por qué no se traen aquí esas mociones para encontrar trabajo para todas las familias de Nerja y las que quieran venir de fuera, que Nerja es un pueblo muy abierto? Pero claro, exigimos al Gobierno, ¿por qué no nos exigimos a nosotros mismos también un compromiso para conseguir tiempo? Muchísimas empleo? Gracias. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz de Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver, por la parte que me toca y porque lo tengo que decir, porque no me voy a cansar de decirlo en cada medio, foro y espacio en el que tenga oportunidad. Mire usted, ustedes no hacían planes de exclusión social. Ustedes lo que hacían era inventarse un plan donde metían, y que lo sepa todo el mundo que está aquí presente y toda la gente que pueda estar viéndolo, donde metían a cada uno de los ciudadanos que venía a este municipio a solicitar trabajo, independientemente de cuál fuera su situación económica, personal o laboral. Obviamente, los primeros tenían más puntos porque se tenían en cuenta pues unos aspectos que, según nos dice la ley, las administraciones locales no pueden tener en cuenta. Pero en ese cupo entraba todo el mundo que lo solicitaba, con lo cual eran los planes que tenía el Partido Popular para dar de trabajar a la gente de nuestro pueblo, la gente que lo necesitaba más y la gente que lo necesitaba menos. ¿Y cómo lo tiene que hacer esta corporación? ¿Cómo lo tiene que hacer una administración local? Pues como lo ha hecho este Gobierno, a través de unas bolsas de empleo municipales. Bolsas de empleo que cuenta con los informes favorables de los servicios técnicos, informes favorables que no contaban sus planes de exclusión social. Y recordarle, y le recuerdo a usted, porque era la concejala de personal que aprobó esa modificación de las retribuciones de las tablas salariales, que ustedes lo que hicieron fue bajar el salario a los trabajadores temporales que venían a este ayuntamiento. En igualdad de prácticamente las funciones con respecto a otros trabajadores, ganaban mucho menos. Y le pongo en su conocimiento, porque existen actas de reuniones que estamos manteniendo con el comité de empresa para volver a modificar esta revisión y volver a la que había entonces, porque hay sentencia del Tribunal Superior que dice que esta discriminación salarial entre trabajadores de la misma administración, entidad en este caso entidad en general, no puede ocurrir, y eso no lo ha hecho el Gobierno central, lo ha hecho usted como concejala de personal. Turno del portavoz del Partido Socialista. Bueno, me la has quitado de la boca, Anabel. Yo también lo tenía que comentar. Aquí sí se ha hecho por el trabajo, por mucho que usted dice. Estos planes de exclusión social, como bien dice la compañera, es así. Nosotros sí hemos hecho algo por el trabajo en este municipio, por lo menos en el trabajo que compete a este ayuntamiento. Y es que los señores que vienen a trabajar aquí cumplen lo que se tiene que cumplir, que es capacidad, mérito e igualdad. Sí, por mucho que ustedes quieran. Tienen ahí las bolsas de trabajo y todos los informes de los técnicos pertinentes de que eso es verídico. Trabajando a jornada completa. Yo me acuerdo aquí que se ha estado trabajando a 3 horas y 3/4, a media jornada. Aquí, contra más gente metiéramos a trabajar, mejor. El rédito político es mucho mejor, es mucho más el bagaje, bueno, contra más familias trabajen, más votos tenemos. Eso está claro. Eso está claro. Lo que no se ha mirado nunca ha sido por y para el trabajador. Nunca. Porque realmente aquí lo que interesaba era, si se entraba a trabajar, que entrara con las máximas condiciones, con una jornada completa de trabajo, un trabajo digno, donde se cobrara un sueldo digno, no sueldos de 400 y 500 euros como se estaba cobrando últimamente, ¿vale? O sea, que no me diga usted que aquí no se ha hecho nada. Y en referencia a lo que usted está diciendo de eso, que tiene mucho que ver lo de la policía con esto, mire usted, eso que usted está hablando no tiene nada que ver con el trabajo. No, absolutamente nada. Esas son condiciones y son normativas que se pueden exigir o no exigir. Habrá que ver, ahora usted tendrá que demostrar si es verdad eso. Si eso es verdad, si lo que se ha hecho en el de la policía, no, el informe eso es un informe que por favor, no en el entremos en el momento que mismo llega tema. aquí la inspección. Pero se ha demostrado, si hay documentación que dice que eso se está cumpliendo. Sí. Pero por favor, estamos hablando del salario mínimo interprofesional, ya que no sé cómo decirlo. Es decirle a los ciudadanos que desde el grupo de gobierno, desde el Partido Socialista, se va a pelear porque los nerjeños, porque los nerjeños y todo el mundo tengan un salario digno. Muchísimas gracias. Turno de la portavoz del Partido Popular, perdón. Sí, muchas gracias.
Pues sí, hablamos del Partido Popular, que por lo visto es el que ha traído la pobreza, al umbral de la pobreza, y se olvida de los pobres y se va con los ricos. Pues vamos a mirar en qué situación se encuentra el feudo del PSOE, Andalucía, que mejor que... Y nos vamos también pues, al Instituto Nacional de Estadística, donde dice cuál es la tasa de riesgo de pobreza. Y en la encuesta pone a la cabeza, con un 35,7, Andalucía, el feudo del PSOE. ¡Ay, qué sorpresa! Pues vamos a seguir también. Las capitales de provincia con mayor tasa de población en riesgo de exclusión social. Pone un listado de 10, de las que 5 son 5 de las 8 provincias de Andalucía. Córdoba, Huelva, Málaga, Almería y Sevilla. Otra vez el PSOE encabeza la tasa de población en riesgo de pobreza. Y si nos vamos a los municipios también de más de 50.000, pues lo mismo. En el listado de 10 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pueblos de Andalucía también encabezando la lista. Por lo tanto, las políticas del Partido Socialista quedan claras a dónde llevan, igual que están llevando ustedes a los vecinos de Nerja. Están llevando a los vecinos de Nerja a la poca ayuda, poca atención y sobre todo poco trabajo, porque dicen que si nosotros dábamos los programas de exclusión social, que no eran programas de exclusión social, oiga, baremaos por asuntos sociales, pero vamos, que me extraña cómo ustedes, estando en la oposición esos años, no hubiesen impugnado esos acuerdos y si eran ilegales se hubieran quedado sin efecto, porque esos programas de empleo han continuado, pero ustedes hablan de desmantelar el ayuntamiento. ¿Qué es lo que tenemos? Urbanismo totalmente desmantelado, sin letrado. No ha habido auxiliares administrativos hasta hace un par de días. Han tardado 5 meses y pico en conseguir poner en marcha una bolsa de administrativos. Eso sí, después de bajar la nota de corte para que cuele quien tenga que colar, porque vamos. Luego dice que aquí se cumple con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cada vez que han ido al SAE no se han cumplido con esos principios. Y se lo ha dicho gracias. El jefe de negociado de personal. Muchísimas gracias. Turno de cierre. Sí. Mire usted, le había dado un dato que me acaban de mandar ahora mismo. Tasa de paro en Nerja. Tasa de paro en Nerja. En el 2014, el 32%. El 32%. Y si nos vamos al paro juvenil, superamos el 35%. Agosto del 2016, el 21%. Por favor. Pero, esto es por su el turno PP. de cierre. Ahora resulta que nosotros no estamos gobernando en Nerja, es el PP. Por favor, España. que no hay que... Pues vamos a ver, por favor. Estamos en el turno de cierre. No hay diálogo. Es el Perdóneme turno usted, de pero cierre. usted acaba de dar unos datos ahora mismo de Andalucía que yo creo que es España también. O sea, para lo que interesa, Andalucía es España. Ahora Nerja, no, vamos a ver, no se me contradiga. Si Andalucía es España, entonces también tendrá la culpa el PP de que esos datos sean negativos. Porque si estos datos son positivos y tiene la culpa de que sean positivos es el PP, también serán porque esos datos negativos culpa del PP. No, digo, pues vamos a ser un poquillo coherentes porque aquí parece que vamos bailando los datos conforme nos va interesando, ¿vale? Vamos a ser un poquillo sinceros, El problema del salario mínimo interprofesional yo creo que deberíamos de aunar esfuerzos entre todos. Y no sé quedarnos con la tranquilidad de las exigencias de Europa y de eso, y exigirle realmente a quien corresponda, pues que se suba de una manera progresiva hasta ponernos a los niveles de la gente de otros países de Europa, del Eurogrupo, por lo menos al nivel de Francia, como mínimo. Y claro, trabajar entre todos por medidas que ayuden a paliar esto. Si hace falta otro tipo de medidas, que mientras en tanto en cuando no se estabilice ese salario mínimo interprofesional, sea una ayuda para esas familias, pues por supuesto que hay que buscarla y hay que trabajar para ello. Pero vamos a dejarnos de hacer demagogia barata y decir cuando nos interese que es por el PP se están los datos positivos y para los negativos son del PSOE. Mire usted, señora, aquí los datos son los que son y no van a ser otros. Tiempo, muchísimas gracias. Pasamos a votar el primer punto de Señora carácter no resolutivo. Presidenta, si es posible, me gustaría asesoramiento legal por parte del interventor o de la secretaria en cuanto al acuerdo, si es posible. ¿Perdón?
asesoramiento por parte de la secretaria o del interventor que están aquí para asesorarnos en base a si este acuerdo... ¿Me puede decir, por favor, el artículo del ROF para decir que me va a hacer una cuestión de orden? Dígame el artículo del ROF y a continuación de qué se trata. Pido auxilio a la secretaria y me diga en qué artículo del ROF en el que viene, que estando ellos puedo pedirle asesoramiento. Sí viene, ¿verdad? ¿Recordamos alguno del artículo? No tienen ahí el ROF ni nada, ¿no? No. Bueno, pues entendemos que el ROF lo dice. Siga usted. Vale, el acuerdo dice textualmente: el Ayuntamiento de Nerja exige al Gobierno central que se incremente el importe del salario mínimo interprofesional en la magnitud que ha crecido el IPC en el periodo en el que se han producido sus 5 últimas actualizaciones. Entendemos que, como no habla de fecha, entendemos que se exige que sea ya, y entendemos que una vez que ya está fijado para el año 2016 y aquí no dice que se haga para el 2017 y demás, entendemos que puede ser un acuerdo ilegal, ya que no se puede modificar ese salario mínimo interprofesional en este año que ya está fijado. ¿Se puede modificar el salario mínimo? ¿No viene así en el acuerdo? Vale, gracias. Ya. De régimen nacional. Pues Anualmente y de régimen nacional. efectivamente, que normalmente ya en enero es cuando se hace el siguiente. Entendemos que la petición que se hace por parte del Partido Socialista no es con carácter retroactivo, puesto que la ley no lo permite, sino a partir de la siguiente vez que se haga dicha modificación del IPC, como dice la ley. Vaya, es que lo dice la ley, no hay que decirlo a nadie más. Efectivamente. Entonces, bueno, pues realmente no hemos entendido la petición, pero continuamos para votación de la primera moción de carácter no resolutivo, que dice el acuerdo así: el Ayuntamiento de Nerja exige al Gobierno central que se incremente el importe del salario mínimo interprofesional en la magnitud que ha crecido el IPC en el periodo en que se ha producido las últimas 5 actualizaciones. Como todos sabemos, cuando actualizas el IPC, puedes coger, si quieres bien, los últimos 4 años, el último cuando te convenga, o no hacerlo nunca, como está ocurriendo. Entonces entiendo que los siguientes presupuestos generales del 2017 se tendrá en cuenta pues las últimas actualizaciones por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras. ¿El grupo de EVA Podemos? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Sí. Se aprueba por unanimidad con 20 votos a favor. Pasamos al